Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a toda la gente que me sigue en Spotlight Extra. La razón por la que estoy aquí es porque tengo noticia de último minuto referente al caso de Blake Lively y Justin Baldoni. No se preocupen, el día de mañana en el noticiero Spotlight Extra de siempre les explicaré un poquito más de qué está pasando, pero Justin Baldoni acaba de meter documentos en la corte en donde van a estar, pues básicamente informando eh, lo que ocurrió, lo que se descubrió con esta empresa Vansan, están ya en documentos legales y pues por lo menos mencionan tres posibles crímenes. Como saben, Blake Lively agregó a una abogada que se encarga de casos criminales, de defender a criminales, y Justin Baldoni expuso muchísimas cosas que tienen actividad posiblemente ilegal. Entonces estaremos informándoles mañana un poquito más organizado. Esto acaba de salir, pero chéquense la ironía de las cosas. Tenía que venir en vivo porque se sabe delicioso. Pues Justin Baldoni mete estos documentos legales mientras Blake Lively está dando un discurso, literalmente ahorita, recibiendo su premio por ser de las Times 100, de las 100 personas destacadas del año, dando un discurso de una historia de su mamá o no sé qué. La verdad no he escuchado el discurso, pero me enteré que está ahí hablando y que hay muchísima gente del medio que los está evadiendo como la plaga. Entonces, imagínense la ironía, mientras ella está en este evento creyéndose que todo lo puede, le saca a Baldoni los recibos y posible actividad criminal. Justin Baldoni oficialmente agrega al caso todo lo que se hizo con esta empresa Van Zandt para obtener de manera ilícita, o bueno, para obtener de manera legal este tipo de documentos. Pero hay una cosa que es sumamente importante que Justin Baldoni menciona en estos documentos legales. Brian Friedman, nuestro héroe, pues ya saben que está al pie del cañón. Dice que The New York Times, originalmente les dijo que no podían publicar el artículo porque esos mensajes de texto no se habían obtenido de manera legal. Esto prueba como evidencia que, ahora sí, agárrense, Blake Lively sabía que estos documentos eran ilegales y encontró una forma de hacerlo legal, lo cual es considerado un crimen. Es decir, ahorita sí podría ir a la cárcel toda la gente involucrada. Estamos ya en un punto en donde los abogados tienen que conseguir abogados para protegerse. Así de serio está la cosa. Pero Blake Lively, espero te estés divirtiendo en Times 100, porque ahí estás en este momento. ¿Cómo me encantaría que algún reportero valiente le preguntara en este momento qué piensa lo que está pasando? Pero bueno, sabemos que los tienen muy protegidos. Entonces, es sumamente serio lo que está pasando. También Jennifer Abel metió nuevos documentos en donde también está hablando de esto y de Stephanie Jones. Stephanie Jones, mañana les traigo, pues yo tenía ya preparado el programa de mañana, pero pues esto acaba de pasar y pues obviamente ya tengo que, que reestructurar todo y pues bueno, mañana van a tener ya el programa donde se les explico otras cosas al respecto. Traigo bastante, va a ser todo de Blake Lively. Las otras noticias pueden esperar porque ahorita esto está a la orden del día, pero sí, literalmente está expuesto ya que ya estamos entrando en terrenos criminales. Por lo menos dentro de este documento de Baldoni se encontraron tres posibles crímenes federales en los Estados Unidos, y que son, bueno, obtener estos mensajes de texto de manera ilegal. Y The New York Times, si pensaban que se iban a salvar, pues ahorita ya lo dudo muchísimo, porque el New York Times estaba dando una línea del tiempo en donde no hay congruencia, si hay evidencia ya de que The New York Times les dijo que no podían publicar esto porque los mensajes de texto eran ilegales. Entonces, Stephanie Jones está en serios problemas. Sus abogadas fueron a un programa
que es parte de lo que les voy a contar mañana, y pues básicamente insinuaron que están abiertas a un settlement, o sea, a llegar a un acuerdo de conciliación y ya de que quede tranquilita la cosa, pero estamos ya hablando de que este caso era grande, pero ahorita se está volviendo un monstruo y ya estar entrando en terrenos de este tipo ya lleva a otro nivel y Blake Lively de verdad está en serios problemas. La empresa está registrada técnicamente a nombre de Blake Lively, entonces Ryan Reynolds a lo mejor y se salva de esta, pero pues bueno, hoy sí tuve que venir a decírselos. O sea, me iba a esperar a mañana, pero no me pude aguantar. Déjenme leo rápido los comentarios. Veo que me están comentando ahorita, no los he leído porque les estaba contando el chisme, pero les mando saludo, Estrella por ahí que me está saludando, un gusto. Siempre muchas gracias, Ofelia, pues aquí ando de profesional. Veo a Jorge, muchísima gente conectándose y pues sí, o sea, es que pues cuando el chisme está caliente, pues uno tiene que venir a contarlo de inmediato, ¿no? Pues no me podía yo aguantar y esperar. Pero bueno, básicamente para la gente que se está conectando apenas, les estoy comentando que Justin Baldoni acaba de meter nuevos documentos legales en donde agrega toda la operación de Van Zandt, de la empresa inactiva de Blake Lively, de cómo operaron para obtener esta subopina supuesta para obtener los mensajes de texto en una demanda falsa, y que lo más importante, el New York Times ya les había dicho a Blake Lively y a todo su equipo que no podían publicar el artículo porque esos mensajes de texto no estaban obtenidos de manera legal. Entonces eso muestra que Blake Lively, con tal de arruinar a Justin Baldoni, o sea, para que lo pongan en contexto, dijo, pues vamos a hacerlo a toda costa, no importa cuáles sean las consecuencias, no importa qué sea lo que pasa, y esto es sumamente grave. Y qué vergüenza, la verdad, de New York Times, que sabiendo, ya les habían dado esos mensajes de texto de manera ilegal, que para mí, yo lo que pienso es, ¿qué tan tontos de verdad fueron como para entregarle a New York Times documentos que no tenían de manera legal? Y New York Times, bueno, al menos se trató de proteger en ese sentido, pero aún así, después de que ya hicieron esto legal, pues dijeron, pues ahora sí, y lo sacaron filtrado, obviamente. eh, es toda una operación diseñada como venganza para destruir a una persona. ¿A qué niveles de verdad pueden llegar Blake Lively y Ryan Reynolds? O sea, yo cuando pensé que ya era too much, pues me sorprenden con otra más. Entonces, este, estamos ya en otro nivel. Ahora sí que hemos ido subiendo el tono y el nivel, y ahorita ya estamos en un nivel altísimo. Veo que me ponen por ahí, man, ¿para cuándo las suscripciones? Queremos ser miembros de tu canal. Muchísimas gracias, Ragma Patricia. Fíjense que no me ha activado YouTube poder hacer eso. Entonces, suscribirse, pues ahorita es gratis, y ver mis videos, compartirlos y que más gente se siga uniendo, pues es la mejor manera para apoyar. Ahí están las thanks, las gracias de YouTube también que pueden dejar si quieren. Entonces, les agradezco mucho que me sigan apoyando. De verdad que los aprecio muchísimo. Ay, muchísimas gracias, Gabs, que acaba de dejar un gracias ahí. De verdad, no saben cuánto valoro y aprecio. Y pues estoy aquí al pie del cañón contándoles, porque el chisme nunca muere. Entonces, por eso tenía que venir a decirles. A ver, Saraí Arana, me dices que qué pasó con New York Times. New York Times le dijo a Blake Lively que no podían publicar el artículo porque Blake Lively les dio estos mensajes de texto que obtenieron de manera que es un acto ilegal, quitarle a una persona sus mensajes de texto personal y sacarlas de su propia nube. Le dijeron que no podían publicar el artículo por cómo habían obtenido los documentos. Entonces, lo que estoy diciendo es que Blake Lively dijo, pues vamos a hacerlo legal, o Stephanie Jones, o toda esta máquina de personas. Entonces fueron e hicieron esta demanda falsa para poder obtener los documentos de manera legal y poder entonces ya dárselos a New York Times para liberarlo. O sea que por eso fue que lo hicieron. Ese fue el objetivo por el que lo hicieron, porque ni siquiera fue como para protegerse ellos en ese momento, sino como para que New York Times pudiera publicar el artículo de acuerdo a los documentos legales que acaba de meter Justin Baldoni. Entonces,
por eso es que es muy importante este punto, porque de acuerdo a los Estados Unidos y a varias leyes federales, ya aquí se están cometiendo crímenes. Blake Lively, el día de ayer les reporté, había agregado una abogada que estaba en Texas. Esta abogada se especializa en defender a criminales o actividad criminal o acusaciones de criminales. La metió ya como parte del juicio, bueno, para defenderla en el juicio. Entonces, eso te dice todo lo que necesitas saber de lo mal que saben que están, de lo peligroso que está poniéndose ya para ellos. Y pues te digo, la ironía, Blake Lively ahorita está en una ceremonia con Ryan Reynolds, alfombra roja, recibiendo un premio como una de las personas destacadas, de las 100 personas más destacadas de la revista Time. Qué ironía, que si fue planeado, mis respetos para Justin Baldoni, porque de verdad es que para atinarle en el momento en el que lo sacan, de verdad, yo les había dicho hace rato, imagínense si algún reportero valiente va y los confronta de lo que está pasando. Imagínense, ¿qué haría Blake Lively? Yo creo que los van a tener muy protegidos, si no es que ya los están sacando de ahí, pero es de verdad, o sea, no doy crédito, estoy en shock, estoy aquí procesando en vivo con ustedes la noticia y ya después se los puedo ir contando. A ver, leo tantito más comentarios. Stephanie le quitó el teléfono y dice Blanca, y después hicieron la demanda de la compañía fantasma para justificar su crimen. Exactamente, eso fue lo que pasó. Sí, no, Blake está acabando su tumba, Saraí, sin duda, ¿eh? Y sí, pues cuando se le cae el teatrito, ya se le cayó. Y The New York Times, qué bajeza, como está diciendo Maggie, de que lleguen a este punto. Gabs, me encanta tu canal, dice, y la forma en que compartes la información. Gracias, estos tipos son nefastos y todo se paga en la vida. Así es, Gabs, y nuevamente mil gracias de que dejaste las gracias, de verdad. Significa mucho para mí, como que hasta me pongo nervioso, pero muchas gracias. Entonces sí, exactamente como les estoy diciendo, este caso, qué bueno por un lado, qué malo porque ya todos queremos saber que es hasta marzo de 2026, pero qué bueno por otro lado porque siguen saliendo cosas y pues esto se está poniendo más intenso. Y otro de los chismes que les tenía, que vamos a ver, ya luego les explico por qué, esto sí es chisme, quiero aclarar, así, allegedly dicen en inglés, supuestamente, como para que no, pues, pero bueno, se dice que muchos de ustedes en los comentarios, de hecho, ya me han dicho esta teoría varias veces, los he leído, pero se dice que aparentemente Blake Lively está haciendo todo esto también porque le estaba tirando los perros a Justin Baldoni y Justin Baldoni la rechazó. Y Ryan Reynolds se enteró, entonces para cubrirse, Blake Lively quiso voltear las cosas y decir que fue víctima de otras cosas. Es lo que se rumora, por eso tienen tanto miedo de que Taylor Swift vaya a declarar, porque igual y Taylor Swift, para salvarse ella, puede contar. Si son íntimas amigas, seguro algo sabe. Entonces, esos son los chismes, según que fuentes cercanas, esto lo reportaron varios youtubers, Without a Crystal Ball el día de hoy, otros youtubers que andan por ahí, Zach Peters, etcétera, reportaron este chisme. Entonces, es chisme, no me consta, pero pues si le preguntan literalmente por qué motivo Blake Lively haría esto, pues puede que le saquen esto. Entonces, están en problemas, de verdad que ¿cómo se atreven a ir a la ceremonia? ¿Cómo se atreve Time 100 darle a Blake Lively un micrófono para que hable en esta ceremonia? Es una verdadera vergüenza. O sea, yo de verdad es que lo, lo, lo siguen protegiendo, pero ya no hay cómo. No hay cómo de verdad. Ragma Patricia, muchísimas gracias, dice ella por despecho. Claro, yo lo dije siempre. Ragma Patricia, tu intuición perfecta. Tú lo dijiste y sí es muy posible, sí es muy posible. Yo no me gusta luego entrar en chismes y diremos y así, porque pues uno nunca sabe, pero pues ya cuando empieza a haber ruido y que varias personas están suspirando lo mismo, pues bueno, ya dices, pues a lo mejor algo hay ahí. Digo, no me consta, vamos a esperar, pero pues sí estaba la noticia
O sea, sí tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque Blake Lively empezó a andar con Ryan Reynolds, según se dice, cuando Ryan Reynolds estaba con Scarlett Johansson, que también está en la ceremonia de los Times 100. Ahí está Scarlett Johansson. Blake Lively hizo lo mismo al parecer. Dijeron que cuando estaba con Jennifer Garner, Ben Affleck, también hay rumores de que Blake Lively, por otro lado, andaba ahí con Ben Affleck. Hay rumores y se sabe, o sea, se sabe que se enamora de los protagonistas con los que salen películas y series. Entonces, no es así como tan descabellado pensar que se fuera a enamorar de Baldoni, pues Baldoni ahí con el six-pack y todo, y mandándole el mensaje de texto con la voz grave. Pues bueno, igual y cayó Blake Lively, y pues el señor está casado, y el señor dijo, amo a mi esposa, y no voy a ni siquiera entrarle al jueguito, y por eso Blake Lively dijo, te voy a destruir por ser fiel a la esposa. Imagínense ustedes, qué barbaridad. Pero bueno, leo más comentarios. Son pareja abierta, pero luego de ella no aceptó el rechazo de Baldoni. Dice Maggie, sí, yo también sospecho que no creo que le importe tanto a Ryan Reynolds. Más por otros rumores que luego hay por ahí. De viaje con Andrea, Blake tuvo acostó. Sí, 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 exactamente lo que dices, Andrea. No lo leo todo, pero ahí la leen si quieren. Caro Hernández, saludos desde Aguascalientes para ti también. Al fin coincidimos, Oswaldo. Te he leído varias veces, Oswaldo, entonces ahí coincidimos. Nazaret, eres el mejor, me dices, muchas gracias. Scarlett dice Estrella 1111, Estrella, que siempre te leo. La que ríe al último ríe mejor. Seguro Scarlett Johansson, si alguien le mandó por mensaje de texto lo que está pasando, seguro se ha de estar riendo. Y va a ir a Saturday Night Live Scarlett Johansson. Como me encantaría que tirara alguna indirecta. Pero bueno, falta mucho para el juicio Arely, como dices, Arely Salvador. Pero pues ya, o sea, siguen sacando trapitos al sol. De verdad es que cuando yo empecé a reportar esta noticia, nunca pensé que fuera a seguir reportándola en mayo. Yo empecé reportando esto por enero y estamos ya en mayo prácticamente, bueno, en abril, a finales de abril, y siguen saliendo noticias nuevas y diferentes. O sea, de verdad que una locura. Ingrid, hola desde Colombia, hola para ti también. Saludos a Chiapas, Lucy. Muchísimas gracias por todos los comentarios. Estoy tratando de leerlos, pero pues siguen saliendo así muchísimo. Nadia dice, deberías ver la cara de Ryan posando con Blake en la alfombra Tarzán. Seguro. Sí vi fotos y sí, o sea, yo les dije, Ryan Reynolds se ve mal, 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 porque como ustedes han dicho, son narcisistas y seguramente el tener que enfrentarse a la idea de que no son queridos, pero sobre todo Ryan, porque Ryan es más como, a él sí le importa mucho que la gente lo quiera. Y yo creo que él sí la debe de estar pasando muy mal en este momento, muy, muy mal. Dice Nan, vamos por los 20,000, vamos por los 20,000, por favor, ayúdenme. Si no, si me están viendo y no están suscritos, denle suscribir, Muchos de ustedes yo sé que ya están, pero si ustedes me están viendo y no, denle suscribir, ayúdenme. Aquí andamos en el chisme. El chisme vale la suscripción, ¿a poco no es gratis? No cuesta nada, nada más le picas y ya te llegan mis chismes, bueno, los chismes que les traigo, entonces está bueno. Saludos desde Guatemala, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estoy tratando de leer todos, pero de verdad me siguen saliendo los comentarios. Y sí, como les dije, esto está poniéndose súper, súper, súper intenso. Ya estamos en terrenos criminales, ya están en una operación criminal. No sé qué tanto se puedan proteger al haberlo hecho a través de la empresa, ¿no? Pero de que es una actividad criminal obtener mensajes de texto con una demanda falsa, de eso es evidente, ¿no? Y pues lo que está exponiendo Justin Baldoni el día de hoy de New York Times es muy, muy importante, porque New York Times ha dicho en documentos legales que ellos no sabían de esto hasta mucho más adelante de la línea del tiempo. Si ellos ya les habían dicho que no, porque estos mensajes de texto eran ilegales, entonces New York Times, cuando ya se obtuvieron de manera legal, sabían ya que no eran legales. Y ellos son una fuente, bueno, es periodismo lo que están haciendo. Entonces, si tú sabes que esta información
no se obtuvo de manera limpia y luego te haces de la vista gorda nada más para publicarlo, o por lo menos la escritora que hizo ese artículo para New York Times, también ya New York Times con esto no creo que logre zafarse de la demanda. Estaban tratando de protegerse con que era periodismo y libre expresión, etcétera, pero ahorita yo ya de verdad no creo que puedan lograrlo. Entonces, se está poniendo bastante seria la cosa. Y sí, ay, dice Liz Pinto, viendo de a la 1:30 de la mañana. Oye, pues muchas gracias, que me estás viendo. Yo sé que es tarde, pero pues ni modo. Diferentes horarios, ¿verdad? Pero pues el chisme tenía que traérselos en vivo, porque ya no me quería aguantar hasta mañana. Entonces, por eso les estoy contando. Voy a leer un poco más de comentarios. Disney tendría que hacer algo con Ryan Reynolds, porque es el tipo que hizo el bullying a Baldoni en una película de Marvel a nivel mundial. Pues sí tendrían que, pero fíjate que no sé si vaya a ocurrir, porque la razón por la que no estoy tan seguro es porque tienen muchos negocios Disney con Ryan Reynolds y Ryan Reynolds ha trabajado mucho con ellos. Entonces, más bien Disney va a tratar como que de que se pase el escándalo y ya después salvarlos. Entonces, no sé, la verdad no sé si van a dejar de trabajar con él, pero bueno, quién sabe, o sea, si esto sigue creciendo, va a llegar un punto en que ya no van a poder hacerse de la vista gorda, ¿no? Entonces, es interesante lo que estás comentando, pero no creo que Disney esté listo para dar el paso todavía. No creo. Lo más que creo que pueda pasar es que, pues, pausen algún proyecto donde a lo mejor iba a salir Ryan Reynolds, por ejemplo. Sé que hay muchos fans de Marvel que luego se me van encima, pero lo que yo pienso es que Daredevil, que diga Daredevil, Deadpool, ya me estoy haciendo bolas. Deadpool podría haber sido, o sea, ahora que ya es parte de Disney también, era un elemento muy atractivo para ponerlo en la película de Avengers, donde los juntan a todos, aunque en los cómics no pase, aunque lo que sea, ya hacen multiversos y mil cosas pueden hacerlo. Entonces, yo pensé que a lo mejor querían de sorpresa traer a Deadpool y pues con lo que está pasando, que ni siquiera lo anunciaron cuando anunciaron a todos los personajes y actores, yo creo que van a decir mejor no. Entonces, vamos a ver, Luna Sol dices que si hay juicio sea televisado. Sí, yo quiero que sea televisado. Yo voy a pedir vacaciones. Yo tengo otro trabajo, además de esto, porque pues, bueno, uno tiene que comer, ¿verdad? Pero yo sí hasta quiero pedir vacaciones de su tiempo y estar todo el día aquí, venir en vivos con ustedes y contarles todo lo que pase con ese juicio, porque están exponiendo una operación que en mi punto de vista particular, personal, yo siento que es una operación que ya no es nueva, no es nueva. Ha habido muchos actores, muchos artistas que desaparecen, que quedan vetados y el público los olvida. Y muchas de esas razones ya lo hemos visto con Harvey Weinstein, ya lo hemos visto, personas con poder destruyen a personas y destruyen a carreras. Y creo que Justin Baldoni ha sido el único, que yo tengo memoria, que ha logrado exponer lo que el poder dentro de Hollywood es capaz de hacer a alguien. Y qué bueno que Justin Maloney tiene el apoyo de un multimillonario que le está pagando por este juicio legal, porque si no fuera así, si no fuera por creo que se llama Zarowski, estuviera pagando por todo esto, que es su socio de la empresa de Wayfarer, no creo que Baldoni hubiera podido seguir con esto, o sea, se hubieran alargado hasta acabarles el dinero. Entonces es sumamente valiente lo que está haciendo Justin Baldoni y creo que el estar exponiendo este tipo de prácticas, no solo de los artistas, sino de los medios de comunicación que hasta el día de hoy siguen tratando de pretender que son neutrales o que siguen lanzando artículos favorables para ellos, está exponiendo algo que creo que es una noticia grandísima en Hollywood. Yo a memoria cercana, o sea, después del juicio de Amber Heard y de Johnny Depp, que ahí fue una situación de pareja donde era horrible lo que hacían y bueno, también obviamente Amber abusó de un movimiento, ¿no? Y todo eso pues se entiende, pero aquí ya estamos hablando de una operación de Hollywood que llega a otro nivel. Para mí este es el caso
más escandaloso en muchísimos años, ¿no? Entonces, sí es sí está fuerte y lo que expone Justin Baldoni el día de hoy, mientras Blake Lively entrega un premio, es, miren, delicioso a los oídos. Qué bueno que se expuso. La verdad es que sí quiero darle el crédito a Without a Crystal Ball, a los youtubers y a todos los creadores de contenido que hemos estado al pie del cañón reportando esto, informando a la gente cuando los medios de comunicación no lo han hecho. La mayoría, no puedo decir que todos, pero la mayoría, porque tienen a todos nosotros pues, de alguna forma, ¿no? Y sí me incluyo, la verdad, porque ya estoy bien metido yo también y ya luego hasta platico con ellos. Este, estamos muy metidos y estamos exponiendo cosas. Esto, el abogado Justin Baldoni dijo él que él no sabía de la existencia de esta demanda. Entonces, los creadores de contenido lo están ayudando a Baldoni a ganar este caso en contra, porque esta operación no la habían descubierto todavía. A lo mejor más adelante la podrían haber descubierto, pero es gracias a todo esto que está pasando. Entonces, es que estemos todos conectados a través de la tecnología y que alcemos la voz en contra de injusticias de este tipo, creo que es muy importante. Entonces, eso de verdad que da muchísimo gusto y espero de verdad que se haga justicia. Leo comentarios otra vez y ya me voy a empezar a despedir porque pues también yo sé que ya es muy tarde para muchos ahí. Entonces voy rápido con los comentarios, los que alcance a leer. Si no leo los suyos, disculpen, me estoy tratando, pero están muchísimos llegando. ¿Cómo me va a dar gusto que Ryan quede como payaso? Escogió al caballo predador al dejar a Scarlett por fake. Sí, yo la verdad es que, o sea, ¿cómo dejas a Scarlett Johansson por esta? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Dice Eva que yo los quiero presos, es pecado soñar. Pues mira, no sé si presos, porque te digo, lo hicieron detrás de una empresa, pero puede pasar. O sea, la verdad es que ahorita yo te hubiera dicho hace 2 meses que no había manera, no había manera, pero después de lo que se destapó el día de hoy, está en la mesa, está en la mesa. No sé si vaya a pasar. ¿Qué dicen por ahí? New York Times está haciendo como nada está pasando. Exactamente. Yo estoy esperando el caso del Coco, lo que se va a destapar en Hollywood. Dice Nan, sí, viene el caso del Coco. Que me encanta que ya todos le decimos del Coco, gracias que me ayudan a que no me regañen los jefes de YouTube. Sí, les voy a estar contando del Coco, ya que empiece ese caso en mayo, pero el de Blake Lively también nos tiene ocupados, oigan. Ya voy a tener que volver mi trabajo de tiempo completo porque hay mucho movimiento en Hollywood. Yo les dije el otro día, este es el año en que todo Hollywood se está quedando expuesto, muchas prácticas y sin duda lo sigo pensando conforme más avanzó el año. Dice Jorge, adelante con tu trabajo, aquí presente es importante exponer el abuso de poder hasta en la película, cualquier tipo de abuso de poder, exactamente. Saludos desde Jalisco, dice Leticia Rodríguez, muchas gracias. Muchísimas gracias a Coral, dice que acabas de llegar. Sí, regrésale Coral y lo lees y pues ya cuando llegues a este punto, saluditos. Areli, a Heidi, Eva otra vez. Eva, el Coco, que te digan en el chat quién es el Coco, yo no te puedo decir, pero que te digan en el chat, yo sé que muchos saben. Maggie dice que sabes de los duquejosos Meghan y Harry. Ay, esos también son otros que como dan lata. Ahorita no tengo noticia de ellos, ¿eh? Miriam dice, yo sigo a Without a Crystal Ball por ti. Ay, gracias, qué bueno que la estás apoyando, Miriam. Sí, la verdad ha hecho un excelente trabajo, Without a Crystal Ball. Y sí, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Ya veo que les explicaron quién es el Coco. Y sí, pues sí, sin duda una noticia muy importante. Esperen mi video mañana. Les trataré de explicar ya resumidito qué es lo que pasó y igual y hasta el sábado voy a tener yo creo que hacer otro, porque también Jennifer Abel acaba de meter otro documento legal en contra de Stephanie Jones y de todas las prácticas de esa mujer en cómo manejaba su empresa. La publicista, estoy hablando, es la que le robó los mensajes de texto, la culpable de todo lo que está pasando en este momento. Entonces voy a tener también que leer ese documento y en la noche y hacer un análisis y resumírselos, pero yo creo que es el sábado, porque ahorita tengo muchas cosas de este otro documento. Entonces ahí les voy a ir trayendo todo, no se preocupen. Los va a tener, viene mucho chisme este fin de semana,
ya creían que estaba bajando, pero pues ahorita ya subió. Los documentos ya están saliendo, digo yo. Les había dicho como en pizza en 2x1, pues hoy ya están saliendo documentos y jugosos. Entonces voy a estudiarlos, les voy a traer las noticias, voy a ver qué pasó en la Time 100 el día de hoy. Voy a traer varios chismes y mañana tienen su episodio y el sábado les sigo con más. Entonces, no se preocupen, chisme hay para rato y pues por el momento es todo lo que tengo para ustedes. Nos vemos mañana con el chismecito regular. La verdad, me encanta convivir con ustedes en vivo. Espero poder hacer más de estos porque se siente, es bonito así platicar así en directo, porque los leo en los comentarios, pero no así en directo. Entonces, ahorita me encanta poder verlos. En España, al chisme le decimos el salseo, dice Eva. Buenísimo, pues salseo, chisme, lo que sea. Prepárense mañana, preparen las palomitas, el mate, el café, el té, el tequila, lo que quieran, ¿ok? Entonces les mando un abrazo, muchísimas gracias por conectarse al en vivo. Les repito, ya hay pruebas de que puede haber habido actividad criminal. New York Times están enterradísimos y les advirtieron que no podían hacer la publicación y aún así lo hicieron. Fueron por esta demanda falsa y el New York Times dijo, bueno, pues ahora sí, y sacaron el documento. Una operación bajísima, bajísima. Justin Baldoni los expone el día de hoy mientras Blake Lively recibe un premio. La justicia existe, el karma existe. Y con esto termino el día de hoy. Nos vemos el día de mañana en el chisme regular. Bye bye.